Aprovecha. Todos tenemos miedo. Esta es la conferencia de nuestro libro Te seguirías a ti mismo. Sí, la conferencia la hemos denominado Aprovecha. Todos tenemos miedo. Y la conferencia cuenta la historia detrás del libro. ¿Cómo fue que llegamos de no tener un libro a publicar nuestro libro en la FIL de Guadalajara? Y en este episodio, que muy probablemente lo tengamos que dividir y sean dos, quiero platicarte las moralejas, los aprendizajes y muy brevemente los aterrizajes para que tengas una idea, para que veas la película completa de lo que trata la conferencia. Porque la conferencia está enfocada para todas aquellas personas que dicen, me gustaría. Sí, el me gustaría es el anclaje más negativo que podemos tener. ¿Cuántas veces no hemos dicho, me gustaría escribir un libro, me gustaría ir a jugar un deporte, me gustaría ir al gimnasio? Y la pregunta que muchas veces no nos hacemos es, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos falta? Yo recuerdo, yo decía, a mí me gustaría escribir mi libro sentado delante del castillo de la Bella Durmiente en Disneylandia, con mi café en la mano, con mi tableta, con mi libreta, con la pluma que me dio mi papá, y sentarme a desarrollar el libro. Pero no lo pude hacer, y eso me detuvo por varios años. Y es que, para poder ejemplificarte el famoso me gustaría, vamos a hablar de la famosa hoja de papel, esa famosa hoja blanca de papel que nos ha paralizado a todos, que la vemos en el escritorio, listos para escribir, y nos detiene, nos paraliza. Y nos paraliza no porque no tengamos una idea, porque la idea la tenemos en la cabeza, la tenemos en la mente, la tenemos hasta desarrollada en varias ocasiones, pero hay algo que sucede en nosotros, que empieza y me voy a sentar a ver esa hoja blanca de papel o esa libreta, como lo estoy haciendo, abierta esas hojas blancas, y me dio sed y me paro a tomar agua y me empiezo a acelerar y siento raro porque luego cuando regreso y me siento, o antes de sentarme, me dan ganas de ir al baño y de repente me da hambre, pero acabo de comer y no entiendo y me siento nervioso y me sudan las manos y me empiezo a acelerar. Es que nos llega la ansiedad porque creemos muchas veces que no tenemos esos recursos. Y es que sí, nos desenfoca totalmente. Porque cuando nosotros utilizamos ese famoso me gustaría, quiere decir muchas veces que no estoy viendo el valor que tengo yo. Y esas personas no es que no tengan valor, ellos sabemos que tenemos valor adentro de nosotros. Pero hay algo que nos detiene, que nos impide dar ese paso, que nos impide creérnosla y salir a actuar. Y esas personas vienen a buscar valor fuera de nosotros, de los recursos, ya sea una pluma, ya sea, necesito comprar una tableta porque lo quiero escribir para no gastar hojas, necesito una laptop nueva porque me tengo que sentar, necesito irme a escribirlo a Disneylandia, necesito irme a un hotel como los famosos cantautores y despejarme. Pero muchas veces en la vida eso no sucede, eso no puede. ¿Cómo le vamos a hacer para actuar? ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir nuestras metas cuando no tenemos supuestamente los recursos? Y es ahí cuando muchas veces yo recuerdo que escuchamos en las empresas y escuchamos con nuestros clientes de, es que quiere capacitarnos, hay que darle mayores herramientas. ¿En serio? ¿En verdad necesitamos mayores herramientas? ¿Necesitamos traer de afuera algo para meterlo a nuestro sistema, a nuestra mente y poder ir a hacer lo que tenemos que hacer? Y si en lugar de buscar mayores herramientas, volteamos a ver la actitud, volteamos hacia adentro de nosotros, a conocernos, porque algo me queda muy, pero muy claro, y es que la claridad que me llevé cuando empezamos con todo esto es que saber lo que quiero, saber a dónde quiero llegar, no es conocerme. Sé a dónde quiero ir, sé a dónde quiero llegar, pero no sé a lo mejor quién soy o no sé los recursos que tengo. El chiste es empezar. ¿Y cómo empiezo? Pues empieza, así de fácil. Yo recuerdo
que cuando estaba en la universidad yo tenía una maestra. Una maestra, no puedo decir que me hacía la vida imposible, porque ahora que volteo para atrás, le doy gracias, que estuvo duro y dale ahí. Ella sabe quién es. Su nombre es Nice. Y con tal de demostrarle que sí podía escribir un libro, sin importar si tuviera buena ortografía y redacción, una noche de 2009, sentado en la orilla de mi cama, empecé a escribir el temario. No lo empecé a escribir ni siquiera por la inspiración, por las ganas de compartir valor o por ser yo el que hubiera estado arriba del escenario. Eso no me llevó a escribirlo en el primer paso. Me llevaron las ganas de demostrarle que sí podía. Y es que muchas veces el primer paso no es el que tiene el mayor propósito. Y el valor del primer paso no es que tenga el propósito completo. El valor del primer paso, es darlo. Y si tú quieres dar ese primer paso para darle la madre a tu ex, te quieres poner bien bueno o bien buena, hazlo. Ese primer paso te va a generar un hábito y ese hábito te va a desarrollar 2 o 3 hábitos más, porque los hábitos vienen al 2 por 1. Siempre cuando quieres desarrollar un hábito, terminas desarrollando 2 o 3 hábitos. Y es que una vez que nos damos cuenta, que nos damos cuenta que sí podemos arrancar, entonces viene, ahora sí, muchas veces ya a mí me cayó el yo puedo hacerlo solo. Porque en pandemia me invitaron a una masterclass de cómo escribir un libro. Y en esa masterclass escuché, los libros no se escriben, los libros se dictan. Tomé nota religiosamente de todo lo que tenía que hacer. Dije, yo lo puedo hacer solo. Ese sábado en la tarde-noche preparé un script. Regresé a buscar el temario de 2009, preparé un script y dije, me voy a aventar. Esa noche no dormí. Recuerdo que mi esposa me dijo, aprovecha la inspiración, nos llega siempre. Y empecé a escribir a las 3 de la mañana. Por más que escribía, no avanzaba como quería. Iba, venía, regresaba y no cuadraban las ideas. Salían muchas ideas a lo loco. Pero no cuadraban, no me hacía sentido, no avanzaba como yo quería. Dije, recuerda que los libros no se escriben, los libros se dictan. Me bajé al comedor, preparé la computadora, dije voy a utilizar el micrófono que tenía en ese entonces, lo voy a dictar, porque él dijo que había un software para hacer dictado, pero que en Google lo podías hacer gratis. Dije voy a usar el software de Google, preparé un café de 3:30 de la mañana y empecé a grabar. Grabé 2 horas, no avancé lo que quería. El texto no tenía ni pies de cabeza, no era ni un mensaje, era un texto. Y es que ese día me hice consciente y ese día recordé que un nosotros siempre es más poderoso que un yo. Sí, un nosotros siempre es más poderoso que un yo. Tenemos que confiar en nosotros, tenemos que creer, pero no somos todos poderosos. No podemos hacerlo solos. Recordemos que, hablando en términos de equipos, el empoderamiento es confiar, pero darle las habilidades, pero asegurarte que tenga la habilidad, que tenga ese empowerment, esa habilidad para poder desarrollar lo que le pides. Puede ser que zapatero a su zapato también. Entonces, yo me di cuenta que solo no lo podía hacer, que necesitabas un equipo, que necesitas trabajar un equipo, que cada quien tiene que hacer su parte, que solo no lo puedes hacer. Y no precisamente me refiero al equipo que está contigo dentro de la organización, en tu oficina, o a tu editorial, o a tu book manager en tu caso. Me refiero al equipo que te rodea todos los días, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Porque gracias a ellos y a toda la gente que has tenido contacto, eres quien eres. Entonces, por eso para nosotros, un nosotros siempre es más poderoso que un yo. Y por eso tenemos el buen o mal hábito de hablar en plural. Porque muchas veces me ven a mí. El güey de los tenis rojos soy yo, pero el güey de los tenis rojos trae un equipo detrás que hace que yo pueda estar aquí ahorita grabando este podcast. Y después de decir, no puedo hacerlo solo. Necesito contratar al coach editorial. Me di cuenta de algo. Me frené con la pared con la que siempre me había pegado toda mi vida. No tengo los recursos para hacerlo. Y ahí llegó ese sentir que muchas veces nos llega a todos o a la mayoría. Y es que solo me pasa a mí.
Y no es cierto, a todos nos pasa. En esos momentos de vulnerabilidad creemos que somos los únicos que nos pasa, sin considerar que magnificamos y nos vamos de no tengo dinero o no puedo lograr esto a soy el peor profesional, nunca voy a ser escritor, soy el peor papá, soy la peor persona. Y magnificamos demasiado. Y muchas veces no somos conscientes que a todos nos pasa. Sí, no tener recursos económicos a todos nos puede pasar. A todos nos ha pasado. Pero entonces es, ¿cómo consigo lo que quiero? Lo primero que se me viene a la cabeza es, pues yo quiero cumplir un sueño, estoy en pandemia, pues voy a pedir ayuda. Y voy a poner mi carita, porque bien lo dice el storytelling, hay que hacer sentir a la gente, y te lo dicen, no es lo que dice, sino lo que hace sentir. Entonces vamos a apretar el corazón. Pero esa fórmula no funciona. Porque la gente huye del dolor y se acerca al placer. Pero es que si le digo que estoy feliz, entonces una emoción positiva, que estoy feliz, pues va a decir, ¿para qué necesitas dinero? Y aquí llegó una frase que yo utilizaba mucho, pero nunca me había hecho sentido. En el pedir está el dar. Sí, en el pedir está el dar. Si tú le sumas valor, ellos te van a sumar valor. Y la pregunta fue, ¿cómo puedo sumarle valor a las personas? A mis clientes, a mis amigos. Y lo único que se me ocurrió fue hacer paquetes de storytelling. Ayudarles a sumarle valor a su comunicación, incluso a varios de coaching, pero me enfocaba ya en storytelling. Di mi primer entrenamiento de storytelling. Di mi primer acompañamiento de storytelling. Y conté la primera historia pagada por un cliente. Y fue ahí cuando me cayó el 20. Y muchas veces se nos olvida. Y es que dentro de las organizaciones, quiero un aumento, me lo merezco. Y es que todos nos merecemos todo. Siempre lo hemos dicho. Yo siempre se lo he dicho a mis hijos. Todos nos merecemos todo. Pero no porque te lo merezcas, lo vas a obtener. Nos lo tenemos que ganar. Y así fue lo que pasó. Yo me tenía que ganar ese dinero para invertir en mi libro. Porque todos pasamos por situaciones difíciles. En el tema de la pandemia. Pero ¿qué iba a hacer de que la persona viniera a mí y entonces dijera, sí te doy el dinero? Y entonces en las organizaciones pasa muy seguido el hecho de, yo quiero un aumento. Y los aumentos no se piden con la boca, se piden con acciones. Se piden sumando valor. Reitero, en el pedir está el dar. Si tú das valor es mucho más fácil que te den valor. Si tú lo que quieres es un permiso, si tú quieres crecer y quieres una promoción dentro de la organización, lo mismo sucede. Suma valor. Haz lo que supuestamente tendrías que hacer si tuvieras la posición y demuéstrales que tú sabes hacerlo para que sea más sencillo. Emprendedores, compartimos valor. Damos valor de a gratis, un podcast, videos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos valor, le estamos dando certeza a la persona enfrente que lo que ellos van a pagar tiene valor y va a recibir un valor de regreso. En el pedir está el dar. Lo que estamos diciendo es, dale para que le dé certeza que va a recibir valor. Nada más. Entonces tú da lo que quieres recibir. Y en ese momento, pues entonces ya tenía los recursos económicos y empezamos el libro. Y al empezar el libro, me di cuenta de algo que lo aprendí, pero no era consciente dentro de mis primeros años, 5 años atrás en storytelling. Y es que la creatividad parte de la estructura. Todo el mundo queremos ser creativos, sentarnos como buenos creativos, como nos han vendido esa idea y que nos llegue la inspiración. No, la inspiración llega cuando tenemos una estructura, cuando utilizamos una estructura narrativa y empezamos a acomodar la idea, cuando tenemos un punto de salida. Ya lo hablamos en el episodio pasado, cómo estructurar tu contenido. Un punto de salida y un punto de llegada. Cuando nosotros tenemos esto, lo único que sucede es que la creatividad empieza a fluir más y más. Y entre más ideas generemos, obviamente, más ideas van a llegar a nosotros y más contenido vamos a tener. Y es que aquí me di cuenta y aquí fuimos conscientes de algo. Yo había contratado a ese coach editorial porque me había prometido el bestseller en Amazon. Y es que todo se puede aprender. Hasta lograr hacer un bestseller en Amazon se puede aprender. Pero necesitas estructura para aprender. Y la estructura es lo que te va a permitir. Necesitas, y me di cuenta, cuando empezamos a estructurar el libro es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué quiero obtener? Quiero obtener esto, que la gente se vea esto del libro. ¿A quién le voy a hablar?
Voy a salir de aquí. ¿Cómo le hago para llegar de aquí a aquí? ¿Qué puente voy a construir? Y las organizaciones es lo mismo. Un plan de carrera. Quiero llegar aquí y estoy aquí. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? Tengo una meta personal. De aquí a aquí. Quiero crear vínculos en común con la gente. ¡Va! Pero no puedes crear vínculos con las personas de enfrente si no has creado vínculos contigo mismo. Entonces, ahí la creatividad, la estructura me llevó a ser más creativo todavía. Terminamos desarrollando el libro, ya lo hemos platicado, un boceto de 144 hojas, listo para 80, de 80 le metimos storytelling, y ya lo teníamos listo para publicarse en 2020, en diciembre 2020. Solo nos hacía falta el prólogo. Y para la gente que pregunte por qué hace falta el prólogo, hicimos un episodio hablando de las 3 decisiones de compra del lector, y una de ellas es el prólogo le da certeza al lector para comprar tu libro. También los reviews, pero nos hacía falta el prólogo en ese momento nada más. Y el prólogo lo había hecho Carla Willock, o lo iba a hacer Carla Willock. El día que me iba a entregar el prólogo, Carla me marca y me dice, ¿sabes qué, Pablo? No voy a escribir tu prólogo. Y yo deduje una frase, y realmente no recuerdo si ella me la dijo, yo la deduje. Pero de esa llamada uno de los grandes aprendizajes que me llevé es, sin aterrizajes no hay aprendizajes. Tu historia es muy bonita, parece una catarsis, pero se ve que puedes dar más. ¿Pero qué gano yo al escuchar tu historia? Fue la pregunta. ¿Cómo aplico yo esos aprendizajes que tú viviste en tu vida? Yo no soy tú. Y obviamente de ahí se desencadenaron muchas cosas. Y por eso es importante la estructura, porque puedes improvisar. Ayer en la conferencia lo hablábamos y lo decíamos. Los conflictos, todos tenemos el mismo conflicto, pero no tenemos el mismo problema. Por eso los conflictos son los que crean vínculos en común y generan confianza y puntos en común en el storytelling. Y aquí es donde me doy cuenta de la importancia del storytelling para comunicarte y para contar historias. Y yo no quería romper la estructura de storytelling porque las películas se hacían con una estructura de storytelling. Yo la quería respetar. Lo que yo no era consciente es que el director, el productor, hace una película pero no habla de él. Cuenta una historia que a la gente le interesa y entonces debe respetar esa estructura. ¿Qué se gana la gente? Se gana el distraerse, el conocer la historia, el ver esa moraleja que va a dar. Pero el director no está hablando de él. Yo estaba hablando de mí en mi libro. Y entonces la historia no podía ser la atracción más grande del libro. Y ahí me cayó el 20 y lo hablaba con mi hijo hace ratito antes del episodio. Hay 2 elementos cruciales a la hora de comunicarnos. Quieras escribir un libro, quieras hacer un video, quieras dar una plática, quieras grabar un podcast, tengas una reunión con tu equipo de trabajo, hay 2 elementos cruciales que siempre tienes que tener en cuenta. Una historia. Y cuando digo una historia, es un mensaje estratégico que comparte una moraleja, un aprendizaje, que conecta porque tiene una emoción. Ya lo hemos platicado, una historia que empieza generando confianza a través de un conflicto, de una emoción negativa, para terminar una emoción positiva. Y entonces, esa historia es un mensaje estratégico que comparte una moraleja o un aprendizaje. Y lo siguiente, los aterrizajes. Sin aterrizajes no hay aprendizajes. Porque cuando tú compartes la moraleja, el aprendizaje, lo único que sucede es algo muy claro. La gente dice, ¡ay, sí es cierto, me cayó el 20! Pero luego viene un pero. Siempre después de los 20 viene un pero si no has vivido lo mismo que el conferencista, que el speaker, que tu jefe. Porque dices, yo no soy como tú. Y es que yo no tengo las habilidades y yo no sé hacerle. Y ahí empiezan los peros. Pero los peros los puedes quitar si aterrizas. Y el momento de aterrizar, y lo que me quiero referir con esto es, ponle en acciones sencillas cómo puede aplicar esa moraleja, ese aprendizaje en su vida diaria, ya sea personal o profesional. En el storytelling, lo world class no es lo más poderoso, porque lo world class no conecta, desconecta. Porque lo que conecta es lo que la gente conoce. La gente conecta con lo que conoce, no con lo que quiere. Entonces, si tú quieres conectar y tú quieres quitar los peros en la boca y los quieres llevar a la acción, ponlo en acciones sencillas. Entre más sencillo, más poderoso. Y entonces ya teníamos toda esta labor que nos había enseñado Carla Willock. Y en ese momento, obviamente,
los aprendizajes me detuvieron. Los tenía que procesar. Dejé de escribir el libro porque lo que yo quería era procesarlo. No entendía bien. Esto que te platico me fue cayendo durante el tiempo. Podemos decir que hasta me asqué del libro un momento. Pero como toda buena historia, llegaron los amigos improbables de un amigo improbable. Mi primer cliente, la primera vez que fui emprendedor, hace 13 años, mi primer cliente fue mi primer cliente hace 7 años cuando empecé con el güey de los tenis rojos. Y él llegó y me pidió que le ayudara a distribuir su libro. Palabras más, palabras menos, en la conferencia te lo contaré a detalle y el cómo fue que sucede para que te vayas identificando, cómo llegan los amigos. Pero me pidió que le ayudara. Y ahí empieza donde yo digo, las grandes historias son sin querer queriendo. Y son sin querer queriendo porque viendo para atrás, haciéndole caso a Steve Jobs, pareciera que no tenía que haber sucedido al momento de conectar los puntos. Porque a simple vista no tenías las herramientas, no tenías todo lo que necesitaba. Pero lo hiciste. Bien dice una frase, que lo no planeado sale mejor. Aquí lo bien estructurado sale mejor. Aunque no lo planees, porque lo estructuraste. Y es que las grandes cosas son sin querer queriendo. Porque sin querer queriendo aprendimos a estructurarnos y empezamos a hacer una estrategia. Sin querer queriendo hicimos una estrategia. Sin querer queriendo vendimos 1000 ejemplares. Sin querer queriendo logramos el bestseller de Amazon por el cual yo iba a pagar. En 3 días. Y duramos 1 mes y medio como bestseller en Amazon con el libro de mi cliente. Nacer pobre no es tu elección, vivir pobre sí. De Juan Carlos Escárraga. Él es la persona que me enseñó que todo en la vida es sin querer queriendo. Las grandes cosas son sin querer queriendo. Yo volteo a ver cuando conocí a mi esposa y todo fue sin querer queriendo. Yo volteo a ver cómo llegué al storytelling y fue sin querer queriendo. Cómo llegamos a la fila a publicar el libro y fue sin querer queriendo. Y sin querer queriendo llegamos a la fila en 2021. Y ahí, después de su presentación, en el estrado, en el escenario, como muchos han visto fotos que compartí con él, nos hicimos la promesa de que regresaremos el siguiente año. Yo con mi primer libro, él con su segundo libro. Y esto me dejó una moraleja gigantesca. Tenemos que aprender a escucharnos o aprender a escucharte. Porque yo no creía que él hubiera invertido más en mí, en el tema editorial, que en el tema de coaching. O me pagara más por el tema editorial que por el tema de coaching. Y las cosas se iban dando muy sencillamente, siendo honesto. No sé si ya sabía, si ya tenía habilidades, soy mercadólogo, pero las cosas se fueron dando de una manera muy sencilla. Y es que muchas veces nosotros no podemos ver lo que es difícil ver todo el valor. Y eso tenemos que aprender a escuchar, pero hay que saber escuchar esas opiniones constructivas. Como dice Camilo Cruz, a caballo regalado sí se le ven los dientes. ¿Qué es lo que me vas a comunicar? ¿Qué es lo que me vas a decir? Y entonces en ese momento me di cuenta que tenía que aprender a escuchar lo que la vida me estaba diciendo. Lo que yo mismo me estaba diciendo que no escuchaba. ¿Qué te está diciendo tu jefe? ¿Son porras o apoyo? Yo quiero es que no me apoya. Espérame, ¿estás seguro? Porque el apoyo es exponerte a las oportunidades. No es echarte porras y tenerte en la comodidad. Y muchas veces que mi jefe no me quiere, me exige de más. Claro, porque quiere exponerte para cuando venga la promoción, porque él sabe que viene una promoción, tú la puedas obtener. O para el aumento de sueldo, su jefe te conozca y te den el aumento más rápido. Tenemos que aprender a escuchar y estar presente en el aquí y en el ahora. Y una vez que me rendí ante el proceso y me di cuenta que la vida era sin querer queriendo, recordé otra cosa que me había dicho Carla en la llamada. El libro es tuyo, no es de la editorial. Si la editorial no quiere llevarte la mano como tú sientes, como tú quieres, hay muchas editoriales dispuestas a publicarte. Solo hay que encontrarlas. Y aquí hay 2 puntos que me quedaron muy claros. Haz lo que sabes hacer, no más. Si tú eres el autor, escribe, Pablo. No quieras estructurar el libro y darle corrección de estilo o tipográfica. Escribe, genera ideas. La editorial sabe editar el libro, sabe hacer un gran libro cuando tiene un texto. El autor tiene la idea, tiene el texto. Dala. Aprovecha. Y entonces, aquí fue donde dije, zapatero a su zapato.
El autor escribe. Cuando eres líder, sé líder. Eres líder no porque sepas hacer mejor las cosas que tu equipo. Eres líder por una sola cosa. Porque sabes hacer que tu equipo llegue a las metas a pesar de los problemas. Trabajando en conjunto. Y algo que tu equipo te haga brillar. Yo me di cuenta, mi equipo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi editorial, que se los agradezco mucho, me hacen brillar. Cuando yo me paro en un escenario, cuando yo presento el libro, dicen, ¡wow! Y no soy yo, es el equipo, porque la estructura no la doy yo, la damos todos. Asegúrate de tener una estructura detrás. Que tú te pares, sí, tú vas a brillar. Pero que digan, wow, se ve que tiene un equipo detrás. Porque eso es en los equipos. El equipo hace brillar a la persona que hizo la chamba. Hagamos brillar a esas personas que hagamos la chamba. Recordemos, zapatero a su zapato. Y todo esto, toda esta plática me llevó, y el libro, yo no quiero platicarte lo que te vas a ver en el libro, los aprendizajes. De eso no trata la conferencia. Trata de los 3 aprendizajes que yo me llevé del libro. Porque yo escribí el libro, honestamente, así lo arranqué en 2020, para ser una autoridad en el tema, para compartir aprendizajes, y terminé escribiendo un libro, uno, que me agradara a mí. Agrádate a ti. Haz las cosas para agradarte a ti, siéntete satisfecho. 2, el famoso me gustaría. Cada que yo digo, es que me gustaría, actúa. Tenemos que actuar con lo que tenemos. Y 3, saca tu lado oscuro. Aprendí a agradarme tanto que pude liberar a mi papá en el proceso después de 15 años. Hacer las cosas por mí. Aprendí que si quiero agradar a la persona de enfrente no es ir y agradarlo, es sumarle valor, es hacer lo que sé hacer. Y lo que sigue es pues, agradarlos, que te sigan, que quieran ser parte de ti. Pero desde tu autenticidad sumándoles valor. El me gustaría es voltea a ver los recursos que tienes, pregúntate, escucha, ¿qué tienes? ¿Qué no estás viendo que tienes? Que la vida te puso una oportunidad. Y el tercero, el lado oscuro. Me encanta Star Wars, ya lo saben. Pero para mí el lado oscuro es eso que te es auténtico, que no nos atrevemos a sacar. Y yo lo escondí mucho tiempo. Hoy lo saco. Es esto, es el storytelling, es todo lo nuevo que están viendo. Bueno, no todo lo nuevo, toda la evolución que están viendo. Pero no te detengas, dalo todo. Déjalo todo en la cancha. Por eso son más de 60 aprendizajes, o más bien, más de 60 moralejas de liderazgo personal, de comunicación estratégica en el libro, y 14 de ellas las convertimos en aprendizajes que aterrizamos para ponerlas en práctica de una manera muy sencilla, en acciones muy sencillas en la vida personal y profesional del lector. El libro está escrito, la historia está escrito para el lado personal y los aprendizajes aterrizados están plasmados para el lado profesional. Y todavía, si fuera poco, y con eso termino el pilón, y esta frase me encantó, y esta frase no te voy a mentir, salió ahorita armando el episodio. Esta frase me la regalaron mis hijos. Cuando yo me di cuenta que no necesitas ser famoso para ser valioso. Queremos ser famosos, brillar allá afuera. Queremos que vean valor. Una buena amiga lo dijo, Dani Santa Cruz. Nadie te va a dar lo que tú no te des. Voltea a ver dónde eres. Donde eres famoso, eres valioso. Seguro. No necesitas ser famoso para ser valioso. Yo di los 2 autógrafos que tanto anhelaba dar, que no sabía, sin ser famoso en el mundo. Los di porque para ellos soy valioso. Les di los 2 autógrafos en mi libro a mis hijos, sin ser famoso. Porque para ellos soy valioso. Pero fui valioso para ellos cuando yo me sentí valioso para mí mismo.